Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Amén. Padre Cristo. Amén. Amén. Estamos agradecidos con el Señor porque el Señor Amén. ha sido bueno con nosotros, porque el Amén. Señor nos permite, amén, compartir un poco de la palabra de Dios. Amén. Amén. No lo sabemos todo, pero Dios es el único Sí, que amén. sabe todo, Gloria todas a las Dios. cosas. Amén. 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 Y estamos agradecidos con el Señor porque el Señor aquí nos hasta aquí nos ha ayudado. Sí, Amén. amén. Y pedimos las oraciones por nuestro hermano pastor que anda afuera. Amén. Y ser que el Señor lo bendiga y que lo traiga con bien de regreso. Amén. Así como lo llevó con bien. Y a mi esposa también al igual, a las hermanas, los hermanos, Señor, que están allá. Amén. Sí, amén. Que el Señor las pudo llevar y que el Señor las traiga con bien. Amén. Amén. A todos por igual. En el nombre del Señor. Amén. Gracias. Y pues vamos a abrir la palabra de Dios ahí en el libro de San Juan, capítulo 7. Gloria a nuestro Dios. Amén. San Juan capítulo 7, versículo 14 al 17. Vamos a dar lectura y así hacemos una oración para la gloria de nuestro Dios. Amén. Lo tenemos. Sí, amén. San Juan capítulo 7, versículo 14 al 17. Dice: mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba, y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús les respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Amén. Amén. Vamos a orar en el nombre del Gracias, Señor. Señor, Dios, te damos te gracias, Señor, por tu en esta misericordia, hora. Señor. Te damos gracias, Señor, por tu Gracias, palabra, Señor, Señor, por tu que hoy amor. nos permite, Bendito Señor, Dios, en compartir, esta hora, Señor, que Padre. hoy nos permite, Yo te Señor, pido, mi escuchar, Dios, que Señor. bendigas a mi Bendíganos, hermano, Señor, Señor. bendíganos con tu santa Bendito palabra, Dios, que toda Señor. palabra, Y a los que nos van a llegue escuchar, nuestros Señor, que los oídos, bendiga, sea Señor, de que edificación para nuestra Señor, que vida, les bendiga, sea de Señor, bendición que en les, nuestra vida, que Padre. les hables también al Oh, igual, sí, Señor, así como gracias por nosotros, la Señor, oportunidad que con nos esta dan de estar palabra, aquí Señor, reunidos, ya que Señor. tu palabra es viva y En el eficaz, nombre de Señor, y Jesús, más Padre, cortante, gracias, Señor, Padre. que toda espada, Muchas Señor, que gracias, penetre en nuestros Dios. corazones, Bendice, en nuestra mente, Bendícenos, Señor, Padre. para que así, Señor, Te lo podamos pedimos llevar todo a en cabo, el nombre de Señor, Jesús, mi oh Dios. Señor, tu palabra, Señor, Gracias, bendíganos, Padre. Señor, y guíenos, Señor, con tu Gracias. Santo Espíritu, Señor. Gracias, Señor, Santo es en el tu nombre de Jesús, y amén. Gracias. Tomes asiento. Amén. Amén. Estamos agradecidos con el Señor porque el Señor ha sido bueno, amén. Amén. Y porque el Señor nos permite nuevamente estar aquí reunidos, congregados en el nombre del Señor, ya que dice la palabra de Dios: donde están dos o tres congregados en el nombre del Amén. Señor, Sí, el amén. Señor ahí Ahí está. está. Amén. Al Señor aquí Amén. está, amén. Amén. Eso sí, como decía nuestro hermano José, es garantía. Amén. Es garantía que cuando dice el Señor que donde se reúnen dos o tres en el nombre del Señor, Él lo ha prometido que ahí está. Amén. 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 ¿Cómo va a estar? Pues no lo sabemos, pero hay presencia de Dios. Amén. Amén. El Señor se puede manifestar en muchas maneras. Amén. El Señor lo podemos sentir de muchas maneras al igual. A través Amén. de su Espíritu Amén. Santo, amén. Gloria a nuestro Dios. El Señor puede dar incluso diciéndole que Él está con usted, trayendo alegría a su Sí, vida, amén. trayéndole una sonrisa. Gracias. No sé, Amén. sintiendo sus caricias o sintiendo la presencia de Dios, algo, o sintiendo una paz, una tranquilidad, una seguridad. Amén. Amén. Que lo que usted está creyendo en el Señor se puede hacer realidad, el Señor lo puede cumplir. Amén. Amén. Así es como Dios se manifiesta en los Sí, corazones. Amén. Gloria a su nombre. Gloria a nuestro Dios. Estamos Gloria a agradecidos Dios. con el Señor nuevamente. Amén. Y pedimos las oraciones por nuestro hermano pastor. Amén. Y que el Señor lo siga bendiciendo y lo siga, lo siga usando allá y que lo siga usando aquí en este lugar. Amén. Ya Amén. que el Señor lo ha puesto. Amén.
Y estamos agradecidos con el Señor porque el Señor nuevamente nos permite un día más estar aquí. Amén. Amén. Aunque muchos a lo mejor pensaron estar aquí, pero a la misma vez a lo mejor dijeron, no, pues para qué vamos, ¿verdad? Amén. Pero ya es decisión de cada quien, ¿verdad? Amén. Y que por eso es que estar alerta como hijos de Dios, saber, ¿verdad? ¿Cuál es lo importante? Amén. ¿Dónde es donde el Señor nos quiere mantener? Amén. Amén. Dice en los hermanos Chuy compartía ese versículo, ese salmo, ¿verdad? Que es algo que es donde debemos de estar, porque allí hay armonía, ¿verdad? Amén. Que dice cuán hermoso, cuán maravilloso es estar los hermanos juntos, ¿verdad? Amén. Amén. Gloria a su nombre. Y siempre hay un día que podemos estar para el Señor, es libre, debemos de tener el día libre, amén, para el Señor, amén, porque ese hasta los mundanos o los que no asisten a una iglesia o no son cristianos, por decir así, ellos saben, ellos entienden, no, pues es que es el domingo y creo que él lo ha apartado para Dios, por eso no puede trabajar. Amén. Y eso es lo que cree mi patrón. Le digo, no es que, le digo es que a lo mejor el sábado ya no voy a poder venir porque es que tengo compromisos en la iglesia y tengo que ayudar ahí, lo que sea. Digo, sí, yo entiendo, ¿verdad? Pero me dice, pero de vez en cuando ayúdame. Digo, necesito ayuda. Y sí, o sea, no, te voy a poder ayudar, pero nomás por ciertas horas, porque a veces me tengo que ocupar más tarde, o si salgo ya después de las 5, pues ya no voy a alcanzar. Bueno, sí, yo sé que el sábado es para ti o lo que puedas hacer, y sabemos que el domingo también lo dedicas para Dios y ya sé, sí, o sea, vemos que hasta Dios les pone el conocimiento a los que incluso no han venido a la iglesia o no conocen de Dios, pero ellos entienden, ellos saben por qué no nosotros, ¿verdad? ¿Por qué no nosotros estar alertas en eso, ¿verdad? Cuidar ese día especial, ¿verdad? Amén. Amén, porque es para el Señor, hacer lo que el Señor me ponga o reunirnos, ¿verdad? Compartir testimonios, qué maravillosos testimonios, hermano José, amén. Gloria a Dios. Y eso es lo que aviva, eso es lo que motiva a nosotros, no importando si estamos 2 o 3, pero aquí es donde el Señor nos ha permitido hoy en día, amén. Y compartir la palabra nuevamente, dice que aquellos hombres se maravillaban de lo que el Señor hacía. Amén. Se quedaban maravillados, así como, no sé, a lo mejor el hermano José se maravilló de que el Señor suplió sus necesidades. Amén. Nuestro hermano Chuy, que el Señor también se manifestaba ahí. Gloria a Dios. Amén. Y al igual para mí, yo he mirado cosas que el Señor dijo, Señor, grande eres. Y cuando uno no busca la gloria de uno mismo, sino solamente busca la gloria de Dios, Dios se manifiesta ahí. Santo es su Amén. nombre, aleluya, amén. Mire, poquito le voy a ya que no me tocó la oportunidad, con un poquito de un testimonio. Dice, estaba en una, no era una iglesia, pero era un lugar donde yo antes iba a un negocio y allí a veces yo, un predicador, un pastor a predicar. Y de pronto estábamos allí y el pastor estaba hablando de la palabra de Dios en aquel lugar. Y de pronto miré a una mujer que iba con como una necesidad y el Señor me mostró que necesitaba oración por su mano. Y la señora iba para pedirle al pastor que orara por ella, ¿verdad? Amén. Pero como había mucha gente y como aquel pues no se prestó, no podía decir, ¿quién necesito? Porque tenía que llevar a cabo lo que estaba allí, tenía tiempo limitado. Y entonces en eso también dijo el pastor, bueno, vamos a orar por los enfermos. Y yo le dije especialmente, Señor, creo esta señora necesita sanidad, sana y su mano, en el nombre del Señor. Y cuando se oró y cuando oré específicamente por lo que ella estaba pidiendo, sin conocerla, yo no la conocía, simplemente pasó por ahí por mi lado y el Señor me puso.
y dijo, Señor, sánale su mano en el nombre del Señor. Y cuando dije eso, cayó algo sobre mí, como algo que estaba cayendo, y esa señora empezó a alabar a Dios y a agradecerle al Señor. Amén. Y ya cuando se terminó, ella estaba allá afuera y estaba diciendo a todos, mira, el Señor me sanó. El Señor me sanó mi mano, ya no me duele, ya la puedo mover. Y le digo, oh, pues dele gracias a Dios, le digo, gloria a Dios que el Señor la sanó. Pero ella ni siquiera supo, ¿verdad? Pero ella recibió lo que ella iba a pedirle a Dios. Amén. Amén. Son las maravillas, son los testimonios que Sí, el amén. Señor hace, que nosotros podemos mirar, apreciar, ¿verdad? Amén. Y valorar de que el Señor cumple. Amén. Amén. Y hoy aquí, mire, dice que los judíos se maravillaban del Amén. Señor, de tantas cosas que el Señor hacía, Ujú. tantos milagros que el Señor hacía, tantas maravillas que se podían mirar, que donde quiera que el Señor estaba enseñando, el pueblo escuchaba, recibía, aunque había muchos también que nomás iban a criticar Amén. o a ver qué daño podían hacer, pero el Señor conocía, el Señor los dejaba. Y el Señor sabía todas las cosas, pero sin embargo el Señor seguía con los que sí y creían, amén, en Él, amén. Y dice que se maravillaban y se preguntaban cómo sabe letras sin haber estudiado. Dice que aquellos judíos conocían al Señor desde pequeño, por eso es de que le podía decir, ¿cómo sabe? Si nosotros si lo hemos estado cuidando y hemos estado observando y sabemos de dónde vive y sabemos que no ha ido ni siquiera a una escuela o a una universidad o ha recibido un doctorado, lo que sea, ¿y cómo sabe tanto? Amén. Amén. Pero ellos no podían apreciar, no podían mirar que era el Dios mismo moviéndose ahí. Gloria a Dios. Amén. Amén. Y dice, Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Amén. 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 Por eso es tan importante usted y yo, apreciar la palabra de Dios, Sí, y decir, lo que nosotros estamos compartiendo no es de nosotros. Amén. No es esta escritura, ni siquiera nosotros la escribimos ni nada, simplemente estamos compartiendo lo Gloria a que Dios. dice aquí en la Biblia, amén, Amén. de la palabra de Dios, cuando aquellos hombres de Dios, inspirados por el Espíritu de Dios, por la presencia de Dios, Dios les dio que escribieran. Bendito sea. Amén. Y eso es lo que motiva a nosotros, Amén. amén, lo que creemos. Amén. Dice la palabra de Dios que somos más que bienaventurados nosotros. Aquellos que creyeron y que miraron al Señor, les dice que ellos eran bienaventurados. Amén. Pero nosotros por fe, y como hemos creído por fe, dice que somos más que bienaventurados. Amén. Amén. De haber creído, de haber creído por fe en el Señor, de haber aceptado al Señor Jesús en nuestro corazón, servirle y estar congregarnos en una iglesia cristiana, apostólica. Amén. Dice que somos bienaventurados por haber Amén. creído. Amén. Y somos bienaventurados, maravillas que hace el Señor, Amén. con poder y gloria que nosotros podemos mirar. Amén. Podemos observar, si nosotros seguimos con tanta fe en el Señor y creyendo que el Señor en usted y en mí se puede manifestar como ya hemos creído, dice que el Señor puede mover montañas. Amén. Gloria a Amén. Dios. Así como en algunos momentos nosotros hemos mirado al Señor moverse. Amén. Que a veces ni siquiera a lo mejor sabemos cómo va a trabajar el Señor, pero el Señor sí sabe. Amén. Amén. Nomás que nosotros debemos estar creyendo y teniendo esa fe genuina. Amén. Gloria a nuestro Dios. Gloria Dice que a Dios. entonces lo que está escrito no es de nosotros. Y a veces alguna palabra pues tenemos que compartirla con aquel que necesita de una palabra de Dios. Amén. Amén. Gloria a su Y nombre. sigue diciendo el 17, dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, dice, conocerá si la doctrina es de Dios
o si yo hablo por mi propia cuenta. Le estaba diciendo a aquellos hombres que lo estaban queriendo juzgar, que lo estaban queriendo criticar, decían, ustedes mismos van a ver. Si ustedes realmente quieren conocer quién soy o quién era el Señor en aquel entonces, dice que tenían que hacer la voluntad de Dios. Amén. Dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, el que se envuelva en la voluntad de Dios, el que acepte al Señor, el que reconozca al Señor como su Salvador, como su Señor, como Dios, amén. Dice, conocerá que toda la palabra que ahora es para nosotros, que ahora está escrita aquí en la Biblia, ya sea Biblia cristiana, ya sea Biblia católica, que también si nos vamos a una Biblia, también está queriendo decir lo mismo. Amén. Podemos estar estudiándola. Amén. Ya que solamente es, o debemos de empezar a estudiar y leer la palabra de Dios, para que Dios pueda hablar a nuestra mente, a nuestros oídos, a través de nuestra voz. Amén. A veces cuando usted y yo estamos leyendo la palabra de Dios en voz alta, pues haga de cuenta que Dios nos está hablando. Amén. Amén. No mirando o escuchando literalmente, pero lo que estamos leyendo es palabra viva. Amén. Es palabra que usted y yo nos podemos maravillar también como aquellos hombres, pero aquellos hombres estaban como diciendo, bueno, pero ¿quién es? ¿Verdad? Amén. Amén. Ya que en algún momento Pedro le dijo, se asustó, dijo, se puso a temblar, dijo, pero ¿quién es este hombre? Que los mismos vientos o que la agua o que la tormenta le obedece. Solamente dijo una palabra, que el mar se tranquilizara o que los vientos se calmaran y todo volvió a la normalidad. Amén. De un minuto, de un segundo a otro. Amén. Amén. Y Pedro se puso a temblar y tener miedo y dijo, Señor, es que Señor, no merezco, no entiendo lo que está pasando, no soy digno a lo mejor de merecer todo esto que estoy mirando. Gracias. Amén. Amén. Porque miraban cosas enormes, cosas grandes que no podía la mente humana a lo mejor examinar Amén. o retener, sino que lo que hacía causaba como miedo, como decir, pero ¿cómo fue que hizo esto? Amén. Imagínese, usted está en un velorio y que de pronto alguien se ponga a orar y que ese muerto vuelva a la vida otra vez. Amén. ¿Se imagina cómo va a estar nuestra impresión, ¿verdad? Amén. A lo mejor nuestros ojos se nos vuelven más grandes o no sé de lo que estamos mirando. O a lo mejor muchos se están diciendo, esto no es verdad, o se están pellizcando, o como dice por ahí que cuando le pasa a decir, pellízcame porque no lo puedo creer, o no lo puede cantar, no puede entender. Y así estaban aquellos hombres, Amén. maravillados. Pero ¿cómo sabe tanto? Amén. ¿Cómo sabe lo que dice la Escritura sin tenerla en su mano? Amén. Aquellos hombres se guiaban quizás por la Escritura, pero tenían que leerla, tenían que examinarla, tenían que escudriñarla, tenían que abrirla. Pero el Señor Jesús Amén. todo lo sabía. Amén. Gloria al Amén. Señor. Incluso dice la palabra que el Señor conocía los pensamientos. Amén. Pero Él no quería ir como diciendo, "Oye, tú estás pensando mal o tú eso". Simplemente el Señor dejaba libre todos los que creyeran. Por eso el que estaba predicando, Gloria a Dios. por eso el que él estaba compartiendo la palabra de Dios, vino para que nosotros tengamos vida. Gracias, Señor.
para que nosotros seamos perdonados, para que nosotros reconozcamos que el Señor es quien nos da vida, el Señor es quien nos levanta, el Señor es quien nos cambia, el Señor es quien nos perdona, Sí, el amén. Señor es quien nos da lo que necesitamos. Gloria al Amén. Señor. Si necesitamos, como nuestro hermano compartía el testimonio, a lo mejor no tenemos ningún 5, pero oramos a Dios y el Señor suple. Amén. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Si estamos enfermos, oramos por ese enfermo y el Señor lo levanta, el Señor le hace andar, le hace caminar. Dice que en un momento, en una ocasión que el Señor estaba en una aldea, en una casa, y fíjese que algo, no, sí, ya voy a terminar, nomás poquito compartir la palabra de Dios que nos maravilla, que me alegra a mí especialmente, amén, de recordar lo que el Señor hacía. Sí, amén. Amén, que había una multitud, pero había un hombre paralítico, no podía caminar. Y no podían entrar a aquella casa para que el Señor orara por él, porque se acostumbraba, o ya tenían acostumbrados, de que donde estaba el Señor y se corría el rumor por todos lados, el Señor sana a todo enfermo. Gloria a Dios. Y por eso, ¿dónde va a estar el Señor? El Señor va a estar en la casa de Julano, el Señor va a estar en la casa de José. Y pues alguien tiene una necesidad, un enfermo, una petición para que lo lleven ahí, para que ore el Señor. Y todos se comunicaban, tal parece, y todos ahí llevaban sus enfermos. Amén. Y todos los que estaban allí o los que llegaban allí enfermos o cualquier necesidad, el Señor oraba por ellos Sí, y el amén. Señor los sanaba. Gloria a Dios. Y este paralítico, al igual, dice que aquellos hombres tenían tanta fe que abrieron el techo de arriba para poder meter al paralítico y poner que el Señor lo sana. Amén. Y así lo hicieron. Y dice la palabra de Dios que el Señor miró y el Señor mismo se maravilló, Amén. Amén. se alegró, amén, de ver en aquellos hombres tanta fe. O sea, decir, nadie nos va a quitar esto, vamos a hacer, no sé, abrir el techo, aunque después vamos a tener que armarlo otra vez, ¿verdad? Porque no creo que haya dejado destruido, ¿verdad? Amén. Después de cumplir eso, yo creo que pues vamos a abrir otra vez a tapar el techo, ¿verdad? Pero de ver después de que aquel hombre fue sanado, me dijo, no, como has creído, pero que había también otra vez allí personas que estaban, no, es que no va a poder, no es de quien, no, quién lo va a querer, quién lo va a sanar, no, como decía nuestro hermano, no, es que usted ya no tiene sanidad, usted ya no tiene, ya se le acabó la vida, ya no tiene oportunidad. ¿Te imaginas cuántas veces aquel hombre a lo mejor le dijeron, no, tú ya, aplácate y ya nunca vas a volver a caminar? Ya no hay sanidad para ti. Pero qué maravilloso es el Señor, que cuando llegó ahí, dijo, no importando los críticos que estaban allí, dijo, si estos no creen, pero ¿qué digo? Pero a ti te digo, levántate, toma tu camilla o tu silla de ruedas y vete. Gloria a Dios. Amén. Y aquel hombre cobró, dice la palabra de Dios, cobró fuerzas y se levantó y se cargó su camilla y salió. Gloria a Dios. Salió. Pero que empezaron, dice la palabra de Dios, que empezaron también ahora a criticar a aquel que estaba, ¿sí? Y fíjese qué maravilloso es el Señor, Amén. qué poderoso es el Señor. Amén. Gloria a Dios. O la fe que uno tenga, Amén. Amén. de acuerdo a la fe, o de acuerdo a la fe que uno tenga, o la petición que uno lleve. Dice que el Señor lo cumple, el Señor lo hace. Sí. Amén. Aleluya. A muchos testimonios, muchas Amén. palabras de Dios que le decía, conforme a tu fe, que se haga conforme a lo que has creído, como has creído. Amén. Incluso otro hombre dijo, Señor, yo no soy digno incluso de que vayas a mi casa. No, Señor, no tienes que ir. Fíjese cómo creía. Amén. No, Señor, no tienes que ir. Dice, nomás te envía la palabra Gloria a Dios. Amén. de sanidad. Amén.
y creo que mi siervo sanará. Amén. Y aparentemente, como no sé, es que a veces el enemigo cómo trae duda a nuestra mente o a aquel que está creyendo. Amén. Imagina que a lo mejor también, no, pero ¿qué tal si no? Ahí es cuando el enemigo empieza a trabajar, pues hay que reprender todo pensamiento contrario a la fe o a la verdad o a lo que nos quiera impedir recibir nuestro milagro, Amén. recibir lo que nosotros estamos pidiéndole a Dios. Amén. Amén. Y dice que aquel hombre cuando llegó de regreso, dice que incluso encontraron a aquellos hombres que diciéndole que le iban a decir, Señor, ya no molestes al maestro. Porque hasta incluso ya algunos en otros testimonios ya murieron. Bueno, Sí, amén. gloria a Dios. Sí. Pero hay otros testimonios que decían que cuando llegó aquel hombre, que salieron maravillados también, gozosos de decir, ya sanó, ya está comiendo, y que preguntó a qué horas fue cuando él empezó a sentirse mejor. Amén. No, dice, pues a tal hora. Y se acordó porque me imagino que este hombre a lo mejor le tardó un día o dos para ir hasta donde estaba Jesús. Amén. Porque no creo que personas iban como aquí vecinos o hay vecinos de los casas que a veces incluso no se aprovechan, ¿verdad? Pero a lo mejor era de un día de camino. Y entonces se acordó, dijo, fue la misma hora que el Señor dijo, Sí, ve gloria a porque Dios. tu siervo sanará. Amén. Aleluya. Y dice que ahí empezaron a creer en el Señor al igual. Gloria al Señor. Amén. Así que todos nosotros tenemos oportunidad de apreciar y ver las maravillas del Gracias, Señor. Amén. Amén. Así que Dios les bendiga. Sigamos adelante en el nombre del Señor. El Señor tiene poder. En el Señor Jesús hay sanidad para nuestras vidas. Gracias. En el Señor hay alegría, hay bendición y vida eterna. Amén. Nomás Amén. hay que estar creyendo en el Señor. Amén. Amén. Y pues esas cortas palabras, sigamos adelante, sigamos orando unos por otros, amén. Ya que nuestro hermano, su hermano pastor, pues se encuentra afuera, amén. Y estamos agradecidos porque el Señor, aún así, el Señor ha sido bueno, amén. Y pues vamos a hacer una oración para quedar despedidos de este lugar. En el nombre del Señor, y oramos por nuestros hermanos para que el Señor los traiga con bien de regreso a este lugar, amén. Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que nos has permitido, Señor, apreciar, Señor, observar, Señor, mirar, Señor. Señor, te damos gracias, Señor, porque tú eres vivo, Señor. Tú estás vivo, Señor. Tú estás, Señor, en la gloria, en tu gloria, Señor. Y podemos apreciar, Señor, las maravillas, podemos acordar, Señor, de esos escritos, Señor, de lo que tú hiciste, Señor, de lo que aún, Señor, queremos ver, Señor, de lo que aún tú puedes hacer, Señor, ya sea en este lugar, Señor, ya sea donde, Señor, haya enfermos, Señor Jesús, incluso, Señor, Señor, tú puedes, Señor, hacer milagros, Señor, en personas, Señor, que están enfermas, Señor, que están paralíticas, Señor, que a lo mejor no pueden hablar, Señor, que no pueden mirar, Señor. Tú puedes, Señor, sanar, Señor. Tú puedes, Señor Jesús, levantar, Señor, levantar al paralítico, Señor, dar vista al ciego, Señor. Oh, Señor, aquel que no puede escuchar, que vuelve a escuchar, Señor Jesús. Oh, Señor, lo creemos en tu santo nombre, Señor Jesús. En el nombre del Señor.